Si hay un texto en todo el libro del Apocalipsis que describe con una especificidad tan exacta el perfil de una entidad económica, política y cultural, que las generaciones anteriores no podían reconocer completamente porque esa entidad aún no existía en su forma plena. Un texto que no ofrece señales vagas o símbolos que podrían aplicarse a cualquier época de la historia humana, sino que detalla un sistema de dominio comercial global, una capacidad de influir en los reyes del mundo, una riqueza ostentosa que ninguna nación previa había concentrado a esa escala, y una sentencia final pronunciada con precisión que debería detener a cualquier lector honesto. Ese texto son los capítulos 17 y 18 del Apocalipsis, y lo que esos capítulos describen que debe ocurrir antes del fin tiene características que el mundo nunca había reunido en una sola entidad hasta este siglo. La interpretación de Babilonia la Grande en el Apocalipsis no ha sido uniforme a lo largo de la historia de la Iglesia, y esa falta de uniformidad dice algo importante sobre la profundidad del texto. Los padres del primer siglo la identificaron con Roma imperial, el sistema que perseguía a las comunidades de fe. Los reformadores del siglo XVI la asociaron con el sistema papal de su época. Los estudiosos del siglo XX comenzaron a señalar hacia el occidente moderno. John Walvoord, en su comentario The Revelation of Jesus Christ, argumentó que el perfil de Babilonia requiere una entidad con dominio global simultáneo en las dimensiones religiosa, política y económica, algo que ningún poder previo había logrado reunir en una sola expresión. Hal Lindsey, en The Late Great Planet Earth, conectó explícitamente la escatología bíblica con el mundo de posguerra. Ninguna de estas lecturas puede descartarse sin examinar primero lo que el texto realmente dice, porque el texto no dice Roma ni dice América. Describe un perfil, y ese perfil tiene características que el lector honesto de 2026 debe examinar. El profeta Juan escribe el Apocalipsis alrededor del año 95 d.C. desde la isla de Patmos, en un mundo donde el comercio global significa rutas marítimas entre el Mediterráneo y el Oriente Medio, donde el poder más grande conocido es el Imperio Romano con sus 20 legiones, donde la información viaja a la velocidad de un caballo. Y sin embargo, lo que Juan describe en los capítulos 17 y 18 presupone una red que abarca pueblos, naciones y lenguas en escala planetaria. Un sistema comercial que enriquece a los mercaderes de la tierra desde todas las regiones simultáneamente, una entidad sobre la que el texto dice que las naciones se embriagaron con el vino de su fornicación de manera global. Juan no estaba describiendo el comercio mediterráneo del primer siglo. Estaba describiendo algo que el Espíritu Santo ya veía y que las generaciones del primer siglo no podían imaginar que existiría jamás. Si este tipo de estudio bíblico, donde el texto sagrado se examina verso a verso, con honestidad y sin saltarse las preguntas difíciles, es algo que necesitas en este momento, suscríbete a este canal. Aquí es donde abrimos las Escrituras sin simplificarlas. ¿Cuándo fue escrito el Apocalipsis y para quién fue escrito específicamente? Juan escribe bajo el Espíritu para 7 iglesias reales en Asia Menor que en ese momento vivían bajo presión del Imperio Romano. Pero el texto de los capítulos 17 y 18 contiene un horizonte profético que claramente trasciende el primer siglo, porque el Apocalipsis mismo en su capítulo 1, versículo 1, dice que muestra las cosas que deben suceder pronto. Y pronto, en el lenguaje profético de la Escritura, no significa necesariamente inmediato, sino que señala hacia una certeza, una inevitabilidad, una dirección que el tiempo va a revelar. Esta distinción importa para entender
por qué los capítulos 17 y 18 siguen siendo examinados por estudiosos serios 2000 años después, y por qué las características que Juan describe parecen más reconocibles en 2026 que en cualquier siglo anterior. Mateo 24:34 contiene una de las declaraciones más debatidas de toda la profecía bíblica. Jesús, después de enumerar las señales del fin, guerras, rumores de guerra, hambres, pestilencias, terremotos, la abominación desoladora que Daniel profetizó, el evangelio predicado a todas las naciones, concluye con estas palabras: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La palabra griega para generación es genea, y los eruditos no se han puesto de acuerdo en si Jesús se refería a la generación que presenciaría la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, que fue una lectura válida en los primeros siglos, o si se refería a la generación que vea comenzar estas señales en el período final de la historia. Esa diferencia hermenéutica no es secundaria. Cambia completamente el horizonte de expectativa del texto. Al Lindsay fue uno de los primeros estudiosos populares en conectar Mateo 24:34 con el restablecimiento del Estado de Israel en 1948. En The Late Great Planet Earth, publicado en 1970, propuso que si 1948 marcaba el inicio de ese reloj generacional, y una generación equivalía a 40 años, según la primera parte del Salmo 90:10. Entonces, el horizonte profético apuntaba hacia los años 80. Ese cálculo resultó incorrecto en su aritmética específica, pero John Walvoord respondió que genea en el contexto profético puede referirse a una generación más amplia. El Salmo 90:10 completo dice: los días de nuestra vida son 70 años. Y si en los más robustos, 80. Si usamos el margen completo del Salmo, el cálculo desde 1948 coloca el horizonte entre 2018 y 2028. Y 2026 no está al margen de esa ventana, está en su centro. Lo 2026, no como fecha garantizada de ningún evento apocalíptico específico. El texto sagrado no entrega fechas con esa precisión, y cualquier estudio honesto debe decir eso con claridad, sino como año dentro de la ventana que diferentes hermenéuticas identifican como de relevancia profética máxima. El horizonte generacional de Mateo 24:34, calculado desde 1948. La convergencia de señales económicas y geopolíticas que los capítulos 17 y 18 del Apocalipsis describen como condiciones previas. La dirección que los datos verificables de los últimos años han tomado. Todo esto coloca a 2026 en el interior de un período que la Escritura describe como decisivo. Eso no produce certeza aritmética, produce urgencia, y la urgencia que el Apocalipsis produce es siempre urgencia de postura, no urgencia de pánico. Ezequiel 7 contiene un vocabulario que el Espíritu de Dios usa de manera consistente cuando el juicio sobre una nación o sistema está llegando a su borde. Los versículos 1 al 7 dicen: la palabra de Jehová vino a mí, diciendo: y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel: el fin ha venido sobre los 4 puntos de la tierra, ahora el fin sobre ti. La repetición es deliberada y técnica. En hebreo, ketz, la palabra que designa el corte, el límite que ya no puede extenderse, la conclusión que es irrevocable. Ezequiel lo escribió para Israel en el siglo VI a.C., pero el patrón lingüístico que establece, el mismo que aparece en Daniel, en Amós y en el Apocalipsis de Juan, es el patrón que Dios usa cuando el período de misericordia está llegando a su fin y el tiempo de la intervención está comenzando. El texto no dice cuándo exactamente. Dice que cuando llegue no habrá señal de advertencia tardía. El ketz ya fue pronunciado.
Si algo dentro de ti se está moviendo mientras escuchas estos textos, si hay algo que responde a estas palabras, escríbelo en los comentarios ahora mismo con estas palabras: elijo la fe sobre el miedo. Eso es una postura, una declaración de dónde estás parado mientras escuchas estas cosas. El capítulo 17 del Apocalipsis abre con una imagen que merece detenerse y examinarse con cuidado. Un ángel dice a Juan en el versículo 1, «Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas». Y en el versículo 15, el mismo ángel explica con exactitud qué representan esas aguas. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. La imagen no es de una ciudad ribereña ni de un puerto comercial. Es de un poder que literalmente se sienta encima de la totalidad de los pueblos y las culturas del planeta. Una entidad cuya influencia penetra naciones, idiomas y culturas de manera simultánea. Esa sola descripción ya filtra qué tipo de poder puede corresponder a esta figura en cualquier período de la historia humana, y qué tipo de poder en 2026 tiene esa posición. ¿Qué características adicionales identifica el texto para reconocer a Babilonia? 4 rasgos en particular. Primero, Apocalipsis 17:2. Los reyes de la tierra han fornicado con ella. Tiene relaciones de poder con los líderes mundiales. Segundo, los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Su cultura y sus sistemas han saturado literalmente las poblaciones del planeta. Tercero, Apocalipsis 17:4. Estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y piedras preciosas y perlas. Riqueza ostentosa como parte constitutiva de su identidad pública. Cuarto, Apocalipsis 17:6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. No neutral hacia la fe cristiana. El lector honesto debe preguntarse, ¿cuántas naciones en la historia humana han reunido estos 4 rasgos de manera simultánea y en escala global? Y si la respuesta en 2026 apunta en una dirección, la pregunta que sigue no es geopolítica, es personal. La objeción más inmediata que surge al conectar Babilonia con cualquier nación moderna es esta: Babilonia ya cayó. La ciudad histórica de Babilonia, capital del imperio neobabilónico, fue conquistada por Ciro el Grande en el año 539 a.C., exactamente como Isaías lo había profetizado en el capítulo 13. El problema con esta objeción como argumento definitivo es que el apóstol Pedro, en 1 Pedro 5:13, escribe: «La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, os saluda». Los estudiosos del Nuevo Testamento concuerdan ampliamente en que Pedro está escribiendo desde Roma en ese momento, no desde la antigua Babilonia ya despoblada y en ruinas. Pedro usa Babilonia como nombre código para el poder imperial que oprime a las comunidades de fe, estableciendo un patrón bíblico donde el nombre profético puede ser aplicado a más de una entidad histórica en diferentes periodos. Juan, en el Apocalipsis, está operando dentro de ese mismo patrón. Apocalipsis 18:3 contiene una de las descripciones económicas más específicas de toda la profecía bíblica. Todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Lo que el texto señala no es una ciudad portuaria próspera en el mundo antiguo. Señala un sistema que enriquece a los mercaderes de la tierra, plural, desde todas las regiones del planeta, no dentro del territorio de Babilonia, sino a través de su infraestructura, de su moneda, de sus mercados, de los mecanismos que ella controla y que el mundo entero usa para hacer comercio.
En el siglo XXI hay exactamente un sistema que funciona con esa descripción. El sistema financiero global estructurado en dólares estadounidenses, con Wall Street como su centro de gravedad y el petrodólar como su mecanismo de distribución hacia todos los mercados del mundo. Hay datos que no son profecía ni interpretación, son hechos verificables en 2026. El dólar estadounidense representa aproximadamente el 58% de las reservas internacionales de los bancos centrales de todo el mundo, aunque esa cifra ha descendido desde el 73% de principios de los años 2000. Wall Street alberga a las 6 compañías más valiosas del planeta por capitalización de mercado. La industria del entretenimiento estadounidense distribuye contenido cultural en más de 190 países. El presupuesto militar de Estados Unidos en 2024 superó los 886.000 millones de dólares, más que el presupuesto combinado de los 9 países que le siguen. Aproximadamente 800 bases militares están distribuidas en más de 70 países. El texto dice que Babilonia es una entidad a través de la cual los mercaderes del mundo se enriquecen. Esos datos no son el cumplimiento de la profecía. Son la descripción de la infraestructura que hace que la descripción del texto sea, por primera vez en la historia, físicamente reconocible. Si este contenido está abriendo algo en tu comprensión de las Escrituras, si está dándote herramientas que no tenías para leer la profecía bíblica con mayor profundidad, dale me gusta a este video. Eso ayuda a que esta revelación llegue a alguien más que la está buscando en este momento. John Walvoord, en su análisis del Apocalipsis publicado en 1966, fue cuidadoso en no identificar a ninguna nación específica como Babilonia con certeza absoluta. Pero fue claro en señalar que el perfil que Juan describe en los capítulos 17 y 18 requiere una entidad con dominio global simultáneo en 3 dimensiones: cultural, político y económico. Una nación que no solo es poderosa militarmente, sino que exporta un estilo de vida, un sistema de valores, una forma de hacer comercio que el resto del mundo adopta. Walvoord observó que ningún poder de la historia había combinado esas 3 dimensiones al nivel que el texto describe hasta el siglo XX. Eso no es un detalle menor, es la observación de un exegeta serio que pasó décadas estudiando el texto sin agenda de señalar a ningún país específico, y lo que Walvoord observó en 1966 es exponencialmente más verdadero en 2026. El versículo 4 del capítulo 17 del Apocalipsis describe a Babilonia de una manera visual que es difícil de pasar por alto. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. La riqueza aquí no es funcional, no es la riqueza de un pueblo que produce bienes esenciales, es riqueza ostentosa, decorativa, exhibida como símbolo de poder y estatus ante el mundo. Y la copa en su mano no está vacía. Está llena de lo que el texto llama bedeligma, la palabra griega que en el Antiguo Testamento describe específicamente las prácticas de adoración a dioses falsos. La ostentación y la idolatría no están separadas en la imagen del texto. Están en la misma mano. El sistema de Babilonia no solo domina económicamente, ofrece al mundo un sustituto de adoración que tiene forma de prosperidad y cultura. Apocalipsis 18, 10, 17 y 19 repiten 3 veces la misma frase dentro del mismo capítulo, y en el lenguaje bíblico la repetición triple indica énfasis de máxima urgencia. Versículo 10. En una sola hora vino tu juicio. Versículo 17. En una sola hora fue desolada tanta riqueza. Versículo 19. En una sola hora ha sido desolada.
El texto no dice que el colapso de Babilonia ocurre en meses de presión económica gradual, ni en décadas de decadencia lenta. Dice una hora. En el primer siglo, esta descripción era literalmente imposible de imaginar como descripción de un colapso real. Las ciudades caían después de semanas o meses de asedio. Las economías se degradaban a través de generaciones. No había mecanismo en el mundo antiguo por el cual una entidad económica global pudiera colapsar en 60 minutos. Juan escribió algo que sus contemporáneos no podían visualizar, pero que él vio, porque el Espíritu de Dios no está limitado por el tiempo en que escribe. En 2026, ese mecanismo existe y opera todos los días. El sistema financiero global moderno está construido sobre velocidad y confianza. Algoritmos de trading que ejecutan cientos de millones de transacciones por segundo, mercados interconectados en tiempo real desde Tokio hasta Nueva York, reservas internacionales que fluyen a través de sistemas electrónicos en fracciones de segundo. Un colapso de confianza en el dólar estadounidense desencadenado por un evento político, militar o financiero inesperado de magnitud suficiente se transmitiría a través de los mercados globales en horas, no en días. La deuda pública estadounidense que supera los 35 billones de dólares. La interconexión de los sistemas bancarios globales y la velocidad de la información digital crean exactamente la arquitectura que hace que lo que Juan describió sea, por primera vez en la historia, físicamente posible. Esto no prueba que Estados Unidos sea Babilonia. Prueba que por primera vez en 2000 años de interpretación del texto, la descripción de una sola hora no requiere explicación simbólica. Puede ser literal. Los datos de los últimos 3 años muestran una tendencia que merece atención en este contexto. Entre 2022 y 2025, los países del bloque BRICS avanzaron en acuerdos comerciales que reducen la dependencia del dólar estadounidense. Arabia Saudita firmó acuerdos para vender petróleo en yuanes chinos, interrumpiendo décadas de dominio exclusivo del petrodólar. Más de 60 bancos centrales han reducido sus posiciones en dólares y bonos del Tesoro estadounidense. El proceso de desdolarización no está completo y puede llevar décadas en desarrollarse plenamente. Ningún análisis honesto debe presentarlo como consumado. Pero el texto profético no describe el proceso, describe el resultado final. Y la dirección que los datos verificables de 2022 a 2026 muestran es la misma dirección hacia la que el texto apunta como condición previa al colapso que describe. Antes de continuar, hay algo que es crítico nombrar con claridad. Este análisis no afirma que Estados Unidos es Babilonia la Grande. El texto del Apocalipsis no nombra a ninguna nación específica. Describe un perfil, y el ejercicio honesto es examinar ese perfil con seriedad y preguntarse qué naciones en la historia humana han concentrado simultáneamente estas características. Un sistema económico a través del cual los mercaderes del mundo se enriquecen, una cultura que ha saturado a las naciones, dominio militar en 70 países, la posición de sentarse sobre los pueblos del mundo. Si la respuesta más honesta a esa pregunta en 2026 apunta en una dirección específica, entonces la pregunta que el texto planta no puede ignorarse. Pero esa pregunta no es geopolítica, nunca lo fue, es siempre personal. Apocalipsis 18, 9, 10 describe algo que es emocionalmente perturbador cuando se lee despacio. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, estando lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Los aliados de Babilonia la observan arder, y lo hacen desde lejos.
La especificación de distancia no es retórica, es el detalle que revela la dinámica. El miedo de compartir el juicio, el temor de contaminarse con la caída, mantiene a los aliados a distancia segura. No van a intervenir, no van a ayudar. Van a mirar, lamentarse y apartarse. El texto describe la soledad final del sistema más poderoso que el mundo conoció. El patrón de aliados que se distancian cuando un poder hegemónico colapsa es históricamente consistente y está documentado. Cuando la Unión Soviética se disolvió en 1991, los países del bloque del Este que habían estado económica y políticamente conectados a Moscú no salieron a defenderla. Se apresuraron a reorientar sus alianzas. Cuando el Imperio Romano comenzó su declive en el siglo III, las provincias que habían dependido de Roma comenzaron a buscar acuerdos propios antes de que el colapso fuera total. La velocidad con la que las alianzas se reconfiguran cuando un poder dominante muestra señales de debilidad es uno de los patrones más consistentes de la historia política. Y el texto de Apocalipsis 18 describe exactamente ese patrón, pero a escala global y en la velocidad de una sola hora. Los que lloraron más fuerte por Babilonia son los que más dependían de ella, y los que lloraron desde más lejos son los que más temían ser arrastrados por su caída. Apocalipsis 18, 11, 13 contiene la lista comercial más específica del Nuevo Testamento, con 28 categorías de mercancías que los mercaderes de la tierra ya no podrán vender cuando Babilonia caiga. Al final de esa lista, en el versículo 13, aparece algo que ha desconcertado a los estudiosos por siglos y almas de hombres. La expresión griega es somaton kai psychon anthropon, literalmente cuerpos y almas de hombres. En el primer siglo podía referirse directamente al comercio de esclavos, que era una industria real del mundo romano. En 2026, la Organización de las Naciones Unidas estima que más de 40 millones de personas viven en condiciones de trabajo forzado, tráfico sexual o esclavitud moderna, con ingresos estimados de 150.000 millones de dólares anuales, convirtiéndola en la tercera industria criminal más lucrativa del mundo. El texto nombra el patrón. Los datos del siglo XXI describen su escala actual. En el versículo 4 del capítulo 18, en el punto más alto de la descripción del poder de Babilonia, el texto hace algo que detiene todo lo demás. Una voz desde el cielo interrumpe la descripción del sistema y dice: «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas». Cuando el sistema todavía funciona, cuando la riqueza todavía fluye, cuando las naciones todavía se embriagan de su cultura. En ese momento, Dios llama a su pueblo por nombre. No dice, salid cuando empiece a caer. No dice, salid cuando el colapso sea evidente. Dice, salid, ahora, mientras el llamado todavía puede producir respuesta. El llamado no es para después del juicio, llega exactamente antes de que comience. ¿Qué significa salir de ella cuando vives dentro de una nación que podría corresponder al perfil de Babilonia? Esta es la pregunta más práctica y más urgente que el texto plantea, y la respuesta más honesta no es mudarse geográficamente. Daniel no huyó de la Babilonia literal. Vivió dentro de ella durante décadas, sirvió en su gobierno, fue consejero de sus reyes. Pero Daniel 1:8 registra el momento que define su postura. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. La primera separación de Daniel no fue geográfica ni política. Fue sobre qué entra al alma, qué define la lealtad, que forma la identidad, y esa línea, invisible desde afuera,
definitoria desde adentro, es exactamente lo que el llamado de Apocalipsis 18:4 describe como la diferencia entre el que cae con Babilonia y el que sale antes de su caída. Las primeras comunidades de creyentes en el primer siglo vivían dentro del Imperio Romano, que el apóstol Pedro identificó como Babilonia en 1 Pedro 5:13. Y las instrucciones apostólicas para esas comunidades no fueron instrucciones de huida geográfica, fueron instrucciones de identidad. Primera de Pedro 2:11 dice: «Os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma». Extranjeros dentro de su propio territorio, presentes físicamente en el sistema, pero con ciudadanía en otro reino. Esa postura, permanecer dentro del sistema, sin ser absorbido por el espíritu del sistema, es el modelo que el Nuevo Testamento ofrece al creyente que vive en lo que podría ser Babilonia, y esa postura es la respuesta práctica que Apocalipsis 18:4 invita a adoptar en 2026. Pero el texto del Apocalipsis no se detiene en el juicio de Babilonia. Apocalipsis 18:20 dice algo que ningún texto de juicio del Antiguo Testamento incluye de esta manera tan directa. «Alégrate sobre ella, oh cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella». El colapso de Babilonia no es el final de la historia, es el inicio de la celebración del cielo. La estructura del Apocalipsis es deliberada en esto. Los capítulos 17 y 18 describen el fin del sistema humano. El capítulo 19 comienza con las voces del cielo pronunciando: «Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro». El sistema de Babilonia termina. La historia de Dios con su pueblo no termina. Continúa hacia algo que ningún sistema de Babilonia pudo jamás ofrecer ni imitar. Apocalipsis 19, que comienza inmediatamente después de la caída de Babilonia, introduce las bodas del Cordero. El versículo 7 dice: «Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado». La esposa que se preparó mientras Babilonia todavía funcionaba, mientras la seducción era máxima, mientras era más cómodo integrarse que separarse, mientras el llamado de Apocalipsis 18:4 aún podía ser ignorado sin consecuencia aparente. Esa esposa aparece ahora en el capítulo más glorioso del libro. El que conoce este mapa no lee Apocalipsis 17 y 18 con terror paralizante. Los lee con la claridad de quien sabe que no son el último capítulo, son el penúltimo. Y lo que viene después de ellos es exactamente lo que el alma que guardó la palabra esperaba. La diferencia entre miedo y discernimiento profético es real y tiene consecuencias prácticas para quien vive en 2026. Apocalipsis 1:3 dice: «Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca». La bienaventuranza no es para el que entra en pánico, ni para el que descarta el texto como irrelevante. Es para el que guarda. El verbo griego es tereo, observar con cuidado, custodiar activamente, preservar con intención deliberada. Es el acto de alguien que tomó en serio lo que leyó y está viviendo de acuerdo a esa lectura. Y esa bienaventuranza no depende de saber con certeza qué nación corresponde al nombre de Babilonia. Depende de una sola cosa: haber guardado la palabra. El creyente que conoce estos textos observa el mundo de 2026 de una manera diferente al que no los conoce. No con superioridad ni con certeza matemática sobre fechas y nombres, sino con un mapa. Cuando ve la desdolarización avanzar, no lo procesa solo como noticia económica. Reconoce la dirección que el texto describió como condición previa.
Cuando observa la velocidad de los cambios geopolíticos, la fragilidad de alianzas que parecían sólidas, la aceleración de tensiones que el mundo post-1945 había contenido durante décadas, no lo experimenta como caos sin sentido. Lo experimenta como la trayectoria que el Espíritu de Dios mostró a Juan, escrita para que las generaciones que la vieran no estuvieran desorientadas. Y Lucas 21:28 dice exactamente lo que hay que hacer cuando se reconocen estas cosas. Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. El movimiento que Jesús prescribe es contraintuitivo y deliberado. Daniel 9:27 introduce el concepto que los eruditos escatológicos llaman la semana 70 de Daniel, el período final de 7 años que Walvoord y la escuela dispensacionalista colocan en el futuro próximo al retorno de Cristo. El versículo dice, «Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda». El debate sobre la interpretación de este versículo es extenso y honesto. La escuela historicista lo aplica al primer siglo, la futurista lo coloca enteramente en el porvenir. Lo que ninguna de las dos interpretaciones puede evitar es el marco temporal que el Apocalipsis asume. Los eventos de los capítulos 17 al 22 forman parte de una secuencia profética que Daniel ya había perfilado siglos antes, y esa secuencia tiene un punto de partida, un punto medio y un punto de conclusión. La ventana no es infinita, tiene bordes. El debate sobre las 70 semanas de Daniel llena bibliotecas enteras, y este video no pretende resolverlo. Lo que importa para el examen honesto de 2026 es lo que los estudiosos de diferentes escuelas concuerdan. Hay un período final. Ese período tiene señales específicas, y esas señales tienen una acumulación que precede el momento más crítico. Walvoord identificó que ningún período de la historia había reunido tantas señales simultáneas como la segunda mitad del siglo XX y el inicio del siglo XXI. Lindsay señaló que la velocidad de los cambios desde 1948 era sin precedentes en términos proféticos. Ambos, desde sus diferencias metodológicas, apuntaban hacia la misma conclusión. El horizonte se estrecha y las generaciones que están dentro de esa ventana tienen una responsabilidad diferente de comprensión y posicionamiento que las generaciones que vivieron antes de que esas señales comenzaran a acumularse. Hay una pregunta que este análisis coloca frente a cada persona que lo escucha, y no es una pregunta geopolítica. No ¿es Estados Unidos Babilonia? Esa es la pregunta del comentarista académico. No es ¿cuándo cae exactamente? Esa es la pregunta del que busca una fecha y no un llamado. La pregunta que el texto planta directamente en la persona que lo lee es esta. Si el llamado de Apocalipsis 18:4 fue pronunciado para el pueblo de Dios, que vive dentro del sistema descrito en esos capítulos, salid de ella, pueblo mío. ¿Cómo estás viviendo en este momento? ¿Como alguien que ha separado su lealtad del espíritu del sistema, o como alguien para quien la profecía es información interesante pero sin consecuencias, en cómo toma decisiones, en qué le da su tiempo, en qué forma su visión del mundo? Apocalipsis 17:14 contiene lo que podría ser el versículo más importante para el creyente que vive dentro de Babilonia en cualquier período histórico. El Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. 3 palabras para describir a los que están con el Cordero cuando el sistema de Babilonia llega a su fin. Llamados, escucharon la voz. Elegidos, fueron reconocidos por el Cordero. Fieles, permanecieron. No dice que son los que huyeron geográficamente. No dice que son los que predijeron con exactitud el año del colapso.
dice que son los que estuvieron con él. Esas tres palabras, llamados, elegidos, fieles, son el destino que el texto ofrece, y ningún colapso de sistema financiero global puede tocarlas. Romanos 8:38 y 39 no fue escrito para el creyente que vive en tiempo de calma espiritual sin presión externa. Fue escrito para el creyente que enfrenta exactamente lo que el Apocalipsis describe. Porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El dominio de Babilonia alcanza hasta donde llega el sistema económico. El dominio del Cordero alcanza hasta donde ningún sistema puede llegar. La distancia entre el alma del creyente y el amor de Dios. Esa distancia es cero, y ningún colapso de sistema financiero global, ninguna desdolarización, ninguna caída de potencia hegemónica puede cambiar ese número. Apocalipsis 3:10 contiene una promesa que Jesús pronuncia sobre la iglesia de Filadelfia, la iglesia que el texto describe como aquella que has guardado la palabra de mi paciencia y no has negado mi nombre. La promesa dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Guardar, tereo. Ser guardado, el mismo verbo. El que guardó la palabra será guardado en la hora. No guardado de saber lo que está ocurriendo. No guardado de vivir en el período en que ocurre. Guardado de lo que es ahora puede hacer al alma, a la fe, a la identidad del creyente. La promesa no depende del año. No depende de saber con certeza qué nación es Babilonia. Depende de si guardaste la palabra. Apocalipsis 12:11 describe las herramientas con las que el pueblo del Cordero vence dentro del período que los capítulos 17 y 18 describen. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Tres herramientas. La sangre del Cordero. Lo que Cristo hizo en la cruz, que ningún colapso de sistema puede revertir ni borrar. La palabra del testimonio, lo que el creyente dice con su vida sobre la identidad del Cordero, que ningún poder de Babilonia puede silenciar permanentemente, y el menosprecio de sus vidas hasta la muerte, la libertad interior que produce saber que hay algo que ningún sistema puede quitarte, porque tu identidad última no está en el sistema. Estas tres herramientas no requieren que el sistema global esté estable para funcionar. Funcionan exactamente cuando el sistema no lo está. Apocalipsis 7:9 describe lo que existe al otro lado del período que los capítulos 17 y 18 narran. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esta multitud viene de todas las naciones, incluyendo las que estuvieron dentro de Babilonia, las que bebieron de su sistema, las que vivieron dentro de su influencia. La promesa no es que tu nación sobrevivirá. La promesa es que tú, si estás en el Cordero, apareces en esa multitud que ningún censo humano puede contar. Y el Apocalipsis 7:14 describe de dónde vienen. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. No son los que evitaron el período, son los que lo atravesaron con la sangre del Cordero. El patrón bíblico del remanente dentro del sistema que Dios está observando es consistente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. José en Egipto no huyó. Fue elevado dentro del sistema y preservado a través del período de juicio que afectó al mundo conocido.
Daniel no huyó de la Babilonia literal, vivió en su corazón durante décadas, interpretó sus señales, fue protegido dentro de sus hornos y sus fosos. Esther no huyó de Persia, actuó desde dentro de su sistema en el momento en que el pueblo de Dios necesitó intervención. Pablo no huyó de Roma, escribió sus cartas más poderosas desde sus cárceles romanas. En cada caso, el creyente que vive dentro del sistema que Dios está a punto de juzgar, no es destruido con ese sistema, es usado dentro de él, protegido a través de él y eventualmente separado de su juicio. Es tentador leer Apocalipsis 17 y 18 como textos exclusivamente de condenación y olvidar que forman parte de una narrativa que tiene como destino final Apocalipsis 21 y 22. El cielo nuevo, la tierra nueva, la ciudad que desciende de Dios. El lugar donde Apocalipsis 21:4 dice: Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Los capítulos 17 y 18 son penúltimos, no son el final. El lector que conoce el libro completo, que sabe lo que viene después de Babilonia, no puede permanecer en el terror que produce una lectura parcial. El terror es la respuesta de quien solo leyó hasta el capítulo 18. La postura del que leyó hasta el 22 es completamente diferente. Es anticipación, no parálisis. Hay una imagen al final del capítulo 18 que no debe pasarse por alto. El versículo 21 dice: «Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada». La piedra que cae al mar no produce ondas que se expanden indefinidamente. Va al fondo, al silencio, al olvido definitivo. Lo que termina con Babilonia no es solo su economía ni su poder militar. El versículo 22 dice que terminan la voz de los músicos, el sonido de los artesanos, la luz de las lámparas, la voz del esposo y de la esposa, el sistema completo de cultura, producción y vida social que ella sustentaba. Y entonces el capítulo 19 comienza con el sonido de una gran multitud en el cielo pronunciando: «Aleluya». El sistema termina, el Cordero reina. ¿Qué hace en concreto el creyente que ha guardado estos textos cuando vive en 2026? Romanos 12:2 ofrece la respuesta más directa. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La transformación que el Nuevo Testamento describe es interna antes de ser externa. No es necesariamente un cambio geográfico ni económico inmediato. Es una pregunta que el creyente se hace con honestidad. ¿De qué sistemas depende mi identidad? ¿Qué fuentes forman mi visión del mundo? ¿Cuánto tiempo transcurre entre la preocupación económica y la palabra de Dios? El Salit de Apocalipsis 18:4 comienza ahí, en la dirección de la mirada, en el ordenamiento de las lealtades, en la decisión de qué forma el alma antes de cualquier movimiento exterior. Apocalipsis 22:20. Las últimas palabras activas del libro del Apocalipsis son la respuesta que el texto espera del lector que llegó hasta ese punto. El que da testimonio de estas cosas dice: «Sí, vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús». El que conoce el perfil de Babilonia y sabe que termina, puede pronunciar esas palabras sin ansiedad. No es una oración de miedo ni de desesperación. Es una invitación del creyente al Señor, cuya venida es el siguiente capítulo, después de que el sistema de Babilonia llegue a su fin. Ven, Señor Jesús, es la oración del que sabe lo que viene después y lo desea con todo lo que implica. Y 2026 es exactamente el año para aprender a orar esa oración con la comprensión plena de por qué la Escritura la pronunció como la última.
Hebreos 12:27 describe lo que queda cuando todo lo que puede sacudirse es sacudido. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. El Apocalipsis describe el sacudimiento final de todas las cosas movibles, incluyendo el sistema más sofisticado de poder económico y cultural que la historia humana ha producido hasta ahora. Lo que queda después de ese sacudimiento es lo inconmovible, el Cordero, que es Señor de señores. El amor de Dios que Romanos 8 declara que ninguna criatura puede separar del creyente. La palabra de Dios que Jesús mismo dijo en Mateo 24:35, que no pasará aunque el cielo y la tierra pasen, pronunciado 2 versículos después de hablar de la generación que no pasará hasta que todo esto acontezca. Las cosas inconmovibles no están en Babilonia. Nunca estuvieron. Están en el Cordero. El llamado de Apocalipsis 18:4 termina con 2 palabras griegas que son las más importantes del versículo. Laos mou, mi pueblo. No las naciones que temen el juicio. No los que tuvieron la suerte de estar fuera del sistema. Mi pueblo. Dios llama a su pueblo por nombre dentro del sistema de Babilonia, mientras el sistema todavía funciona, mientras la seducción todavía opera. Los llama porque son suyos, y ese llamado pronunciado desde el cielo en el momento más alto del poder de Babilonia es el acto de gracia más grande dentro de los 2 capítulos más oscuros del Apocalipsis. El juicio no comienza sin que el llamado a salir haya sido pronunciado primero. El tiempo entre el llamado y el juicio es exactamente el tiempo que Dios da para responder. Y así llegamos a la pregunta que el texto planta en cada persona que lo escucha, no la pregunta académica de qué nación corresponde al nombre profético, no la pregunta aritmética de qué año está garantizado por el texto. La pregunta que el texto planta directamente es esta: cuando Apocalipsis 17:14 describe a los que están con el Cordero como llamados y elegidos y fieles, ¿en cuál de esas 3 palabras te encuentras tú ahora mismo? ¿Llamado? ¿Escuchaste la voz y respondiste? ¿Elegido? ¿Fuiste reconocido por el Cordero como suyo? ¿Fiel? ¿Permaneciste dentro del sistema de Babilonia sin ser absorbido por su espíritu? Estas 3 palabras no son categorías que el creyente se asigna a sí mismo. Son la descripción que el texto da de quienes están con el Cordero cuando el sistema termina. Y la única preparación que el Apocalipsis bendice es la que produce esas 3 palabras en la vida del que lo lee. El tiempo disponible para posicionarse antes de que la hora llegue es exactamente lo que Dios protege en su gracia. Cada advertencia profética en las Escrituras, desde los 40 días de Jonás en Nínive hasta los 120 años de Noé construyendo el arca, hasta el llamado de Ezequiel a Israel antes de la caída de Jerusalén, hasta el llamado de Apocalipsis 18:4. Existe porque hay un período entre el anuncio y el cumplimiento. Dios no anuncia el juicio para informar sin posibilidad de respuesta. Lo anuncia para producir respuesta. El anuncio es el primer acto de misericordia, y el que escucha el anuncio y responde entra en la categoría de los llamados que el texto describe. La gracia siempre llega antes del juicio, lo suficientemente antes como para que la decisión de responder sea real. El mundo de 2026 tiene un exceso de voces que explican por qué el futuro es incierto, por qué los sistemas son frágiles, por qué el cambio es inevitable. Economistas, analistas geopolíticos, historiadores, todos apuntan en la misma dirección sin saber del todo por qué apuntan ahí. El Apocalipsis no añade una voz más al coro de los que explican la incertidumbre. Ofrece algo que ningún análisis secular puede ofrecer:
El final ya escrito, por aquel que vive fuera del tiempo y desde allí escribe dentro de él. Y ese final no concluye con Babilonia, concluye con el Cordero, con la novia que se preparó, con la ciudad que desciende de Dios, con las hojas del árbol de la vida que según Apocalipsis 22:2 son para la sanidad de las naciones. Ese es el destino. Y 2026, con toda su urgencia, es solo un punto en el camino hacia ese destino. Piensa en alguien que dentro de algunos años mirará hacia 2026 y recordará haber escuchado estos textos en este momento. Que haberlos escuchado no lo convirtió en alguien con todas las respuestas sobre el calendario profético. Que lo convirtió en alguien que vivió esos años con la mirada levantada, con la palabra guardada, con el corazón separado del espíritu del sistema, no por odio a ninguna nación, sino por lealtad al Cordero. El llamado de Apocalipsis 18:4 no es para el que ya está fuera de Babilonia, es para el que está dentro y escucha. Y escuchar con consecuencias, no solo como información, sino como llamado que produce acción. Es la diferencia que el texto describe entre el que permanece con el sistema y el que sale a tiempo. Algo en ti que llegó hasta aquí en este video no llegó por accidente. Deuteronomio 29:29 dice, «Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley». Las cosas que el Apocalipsis revela sobre Babilonia, el perfil, el llamado a salir, la victoria garantizada del Cordero, son cosas reveladas. Y las cosas reveladas pertenecen a los que tienen oídos para escuchar. Llegaste hasta aquí. Escuchaste. Eso no es menor. El texto dice que el que oye y guarda recibe una bienaventuranza específica que el que simplemente oye no recibe. La postura correcta ante estos textos no es la del que predice, ni la del que entra en pánico, ni la del que descarta. Es la que Lucas 21:28 describe con precisión, erguido, con la cabeza levantada, sabiendo que cuando estas cosas comiencen a suceder, la redención está cerca, y Apocalipsis 22:20 la convierte en oración. Ven, Señor Jesús. Esa postura, erguida, informada por la Escritura, invitando al Señor que viene, es exactamente lo que 2026 necesita de quienes conocen las Escrituras. No certeza de fechas, sí claridad de postura, no pánico, sí preparación deliberada, no ignorancia, sí discernimiento activo. Y el discernimiento comienza con guardar la palabra que acabas de escuchar. Si llegaste hasta el final de este video, escríbelo en los comentarios ahora mismo con estas palabras: Dios me ve. Hay otro video esperándote en la pantalla ahora mismo. Tu próximo paso en este camino. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.